Saludos, queridos amigos. Nos alegra sinceramente saludarles de nuevo y hoy hablaremos con el estimado Igor Mikhailovich Danilov. Saludos. Igor Mikhailovich, en nuestras transmisiones, usted dijo que mientras una persona esté viva aquí, mientras tenga el derecho de distribución de la fuerza, de la atención, puede ganar la vida, puede ganar la libertad verdadera, y absolutamente nada puede impedírselo, porque el espejo que refleja esta luz que va del alma a la personalidad está, hablando figurativamente, en las manos de cada uno de nosotros, y cada uno de nosotros, con su elección, dirige esta luz, ya sea a las representaciones teatrales en nuestras cabezas, o dirige esta luz de vuelta al alma, y paso a paso uno se acerca más al mundo espiritual, y el hilo de plata se ensancha. Finalmente, se produce el cambio más importante y la transformación más importante en la vida de una persona. Se vuelve libre, se convierte en un ángel. Por lo tanto, para las personas que dan los primeros pasos en el camino espiritual, la cuestión de la distribución de la atención es muy importante, porque les resulta muy difícil encontrar este equilibrio entre lo material y lo espiritual. En particular, en cuanto una persona se atasca en algunos asuntos materiales, pierde inmediatamente el contacto con el mundo espiritual, pierde los sentimientos interiores profundos y viceversa. Tan pronto como decide dedicar todo su tiempo a la espiritualidad, por así decirlo, las esferas materiales de la vida relacionadas con el mantenimiento de ese mismo cuerpo sufren. Y una cuestión muy relevante es que la gente todavía confunde los conceptos de tiempo y atención. Dijimos que para ganar el estado de paz, una persona debe realizar prácticas espirituales durante media hora al menos 5 veces al día, mientras que para ganar la vida, una persona debe dedicar el 90% de su atención al mundo espiritual. Y así, recibimos los siguientes tipos de preguntas. ¿Significa esto que una persona debe invertir su atención como un flujo único en lo espiritual durante 21.6 horas? ¿O es posible dirigir de algún modo la atención en múltiples direcciones, tanto al desarrollo espiritual como a la resolución de tareas materiales? ¿Es necesario dirigir 21.6 horas en un solo flujo hacia el mundo espiritual para ganar la vida? ¿Puede una persona dirigir esta atención en una sola dirección? Sabes, Tatiana, francamente hablando, me gustaría ver a tal persona que pudiera mantener su atención en un solo punto durante 21,6 horas. Amigos míos, entiendo sus preguntas, lo entiendo todo, pero díganme, ¿no les parece ridículo a ustedes mismos? Bueno, intenten, no importa, dibujar algún conejito en un trozo de papel, colgarlo en la pared e intenten durante, aunque sea un minuto, intenten durante 20 segundos mantener su atención en este conejito y piensen solo en el conejito al que están manteniendo con su atención y en nada más. Lo explicaré para que quede claro. Podemos invertir el 100% de nuestra atención solo durante un instante. Por ejemplo, estás conduciendo un coche y una cabra pintada cruza corriendo la carretera delante de ti. En este caso, durante un segundo, toda tu atención se centrará en ella. ¿Lo ves? Un solo vector. Sí, literalmente durante un instante. Después, ya empezarás a filosofar sobre quién es ella y por qué esta cabra corre delante de tu coche. O toda una vida pasa ante tus ojos. Inmediatamente, eso ya al tercer segundo. Luego vienen pensamientos como, ¿qué habría pasado si yo no hubiera frenado o ella hubiera corrido más rápido? ¿Lo ves? Amigos, comprendo. Debido a la falta de conocimiento, comprensión y experiencia, cuando la gente solo intenta filosofar o dar sus primeros pasos, aparecen muchas preguntas de este tipo. Pero cuando ya lo han intentado y se han dado contra la pared unas cuantas veces, ya comprenden perfectamente que los perros ladran, mientras que la caravana sigue avanzando. Y nadie estorba a nadie. Esta práctica, cuando la realizas durante media hora 5 veces al día, se considera como el 10% de atención, es decir, el 10% de tu vida que das al mundo espiritual. Pero aquí, fíjense, no es para la salvación espiritual, sino para que ganes la paz. Esto está dirigido a... Una persona se calma. Durante el día vive como todo el mundo, digamos, en el formato consumista. Pero para frenar la negatividad en sí mismo, para detenerla a tiempo, una persona debe realizar la práctica al menos 5 veces al día durante media hora. De nuevo, ¿por qué durante media hora? Ya lo hemos hablado, pero lo repetiré. Hasta que te sintonices, hasta que apacigües a esos perros ladradores
en tu cabeza y puedas concentrarte, aunque sea un poco, en la práctica, establecer, aunque sea un poco, este contacto con el mundo espiritual y, al menos, sentir un poco del amor, pasará media hora. Pero durante esta media hora te paras, te alejas del ajetreo, digamos, te abstraes de todo tipo de pensamientos e intentas deshacerte de ellos. Lo repito una vez más, te abstraes, pero no te deshaces de ellos. ¿Lo ven? Siguen permaneciendo en la periferia, pero al mismo tiempo detienes esta locura que suele durar en nosotros, digamos, desde que nos despertamos hasta que nos dormimos, así como durante el sueño. Es decir, estamos constantemente bajo ataque, estamos constantemente bajo agresión. Entonces, detienes esta locura al menos durante media hora. Lo haces 5 veces al día y durante el día intentas al menos no hacer nada malo, muy malo, a lo que tu conciencia te empuja a hacer. Y esto ya da alguna esperanza de que no te convertirás en una subpersonalidad. Sí, no es el paraíso, pero tampoco es el infierno. Y esto merece la pena. Ahora simplemente estamos hablando de esos valores, cuya importancia la gente ni siquiera comprende, lo diré así. No piensan en esos valores. ¿Por qué? Porque tenemos demasiadas distracciones. Y nuestra conciencia dice, la muerte no existe, cálmate, relájate. O, la muerte es un sueño, te duermes y ya no te importa nada. Al fin y al cabo, te duermes cada noche. Y esto es una micromuerte. Mira, es lo mismo que con la muerte. Te duermes y ya está. Se acabaron todos tus problemas. Ya no te importa nada, amigo mío. Eso es lo que te dirá la conciencia. Pero el problema es que la subpersonalidad no duerme. Dormimos aquí. Es necesario mientras estemos en el cuerpo, mientras funcionemos en esas condiciones. Mientras que para que logremos el sueño allí, después de la muerte, si no conseguimos ganar la vida durante nuestra vida, bueno, el sueño es la mayor recompensa cuando hay algo con lo que compararlo, por así decirlo. En este caso, sí, hay que trabajar. 2 horas y media parecen tanto tiempo que uno podría ver alguna serie en su lugar. De hecho, no es mucho. Por la paz no es nada. Es un pago mínimo. En cuanto a ganar la vida, cuando la gente dice, se necesitan 21 horas, y yo me pregunto, ¿por qué 21,6 horas? Eso es el 90%. 90% de 24 horas. Sin embargo, a mí me parece que uno debería dedicar las 24 horas por completo para ganarse la vida. Fijar el objetivo máximo. Por supuesto, y ciertamente hay que controlarse durante el sueño, estar del lado de Dios y no del lado de Shaitán. Es entonces cuando todo estará bien y no habrá preguntas innecesarias. ¿Pero puede una persona invertir el 100% de su atención? No podrá. Incluso cuando hablamos de invertir el 90%, todavía queda un 10% para que los perros ladren. Parece que el 10% de nuestra atención, ¿qué podemos hacer con él? Verás, la gente confunde el tiempo, de alguna manera. Si es el 10%, son solo 6 minutos, mientras que 54 minutos... Estar en la práctica espiritual profunda y ni un solo pensamiento vendrá a ti. Sí, no debería venir, Sí. pero eso no es cierto, amigos míos. Cuando realmente te sumerges profundamente en la práctica, en una práctica verdadera, entonces sí, cuando todos los pensamientos permanecen ahí arriba, mientras tú te sumerges en el océano. Pero perdónenme, esas personas no hacen esas preguntas. Los que tienen éxito en tales prácticas o que ya viven de esto, ya lo saben. Pero cuando las personas dan sus primeros pasitos, lo entiendo, es una experiencia inicial. Mientras quieren, ya sabes, como... Perfeccionismo. 100%. Quieren hacerlo todo perfecto e impecable de inmediato. Sí. Te sientas a hacer una práctica espiritual y no hay ni un solo pensamiento. 100%. Todos los pensamientos están en la periferia y delante de ti hay un lago cristalino. Un lago cristalino ya es un pensamiento, ¿ves? Esto no funciona. Uno ve ese lago. Uno ve este lago. Ve la superficie. Se da cuenta de que es Sí. liso, que no hay agitaciones sobre él. Eso ya no es 100%, ¿verdad? Sí. Sí, pero uno quiere, lo admito. Sí, uno quiere. Decidió emprender el camino espiritual y ya está. Ya tiene reservado un lugar en el paraíso, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa con Shaitán, amigos? ¿Acaso se rendirá tan fácilmente? En realidad eres una golosina para él. Es como tus pelmeni favoritos. ¿Quién renunciaría a ti por el amor de Dios? ¿No es cierto? Así que, amigos, hay que pagar por todo, digamos. Hay que pagar con algo, pues es mejor pagar con lo que te sobra, ¿verdad? Lo que no necesitas. Lo que Shaitán te quita de todos modos. ¿Y qué te quita? Tiempo libre y atención.
Entonces, hemos vuelto de nuevo al hecho de que el 10% de la atención es en realidad muchísimo. Esto es suficiente para que los perros ladren y para que hagas todo tu trabajo, e incluso te quedará tiempo para mirar una serie. Pero el 90% debe asignarse a la conexión con el mundo espiritual, a la acumulación de amor y a la intensificación de su flujo. Ese debe ser el único objetivo que debe fijarse. Si estamos esforzándonos por llegar al paraíso, llegaremos allí. Mientras que si nos sentamos y esperamos a que venga a nosotros, no lo hará. Debemos estar en acción, en movimiento, en aspiración. Entonces se abrirá. Dicen, toquen a la puerta y se les abrirá. Bueno, es necesario venir y tocar, no sentarte y esperar a que la puerta venga a ti para que te dignes a tocarla, ¿verdad? Por lo tanto, todo es muy simple, ¿no? Yo diría aún más. A veces intentamos atravesar esa puerta reventándola con nuestra propia frente, pero no siempre vemos que la llave de esa puerta está colgada de nuestro cuello. Ya saben lo sencillo que es todo. Por eso, no hay que desanimarse si algo no nos sale a la primera. Si todo fuera tan fácil y sencillo, créanme, este mundo no existiría, o al menos no sería como es. Duro, cruel, consumista. Ese es el punto. Diré así, una espada auténtica se forja en el fuego. Este es el punto. Y un ser humano tiene que forjarse exactamente en el infierno para convertirse en un ángel. Aquí está la respuesta. ¿Y dónde está ese infierno? Pues está aquí, amigos, y nuestros cuerpos son portadores de él, porque en muchos de nosotros están siendo atormentados los que vivieron antes que nosotros. Y nuestros cuerpos están formados no solo por seres que vivieron en el pasado, sino también por muchas estrellas muertas. Así que, como ven, el ciclo de la naturaleza existe mientras nosotros existamos en esta naturaleza. Y nuestra tarea es precisamente, a través del amor hacia el mundo espiritual, el amor por Dios, ganar aquello que no tiene nada que ver con la naturaleza artificialmente hecha, la que Dios creó con sus propias manos. Pero ya que Él la creó con amor porque Dios es amor. Y a través de ese amor podemos ir a Él. Todo es sencillo. En cuanto a lo que está sucediendo aquí, son los demonios los que están haciendo eso. Y si les hacemos caso, nos quedaremos con ellos. ¿Pero para qué? Son una compañía alegre y ruidosa, por supuesto, pero ya saben cómo es. Es mejor mantenerse alejado de ellos, ¿verdad? Es mejor estar en buena compañía. Por supuesto. Sabe, yo recuerdo un hadis, Igor Mikhailovich, cuando el profeta habló a sus compañeros sobre los 5 namases necesarios. Dijo, imagínense que hay un río que fluye cerca de ustedes. Si se bañan 5 veces al día en él, ¿se les quedaría algo de suciedad encima? Y los compañeros respondieron, no, no quedaría nada. Entonces dijo, de la misma manera esos 5 namases necesarios limpian a una persona. De hecho, ahora queda claro lo que usted dijo sobre las subpersonalidades, que son como manchas, como suciedad en el alma. Dijo que esta pureza es muy importante durante el día y que es importante mantener de alguna manera esta pureza interior. Y ahora entiendo las palabras del profeta, lo que dijo también de una manera nueva. Y él tiene razón. Pero es mejor no salir de este río, como usted dijo una vez. Sino que mejor quedarse en él. Sí. Entonces seguro que no se te pegará ninguna suciedad. Verás, si vivimos como cerdos, cuando salgamos del río podemos caer inmediatamente en el barro y seremos cerdos hasta el próximo namás, hasta que entremos en este río. En eso está el punto, en aprender a no caer, seguir siendo un ser humano, no ser un cerdo. Y un 10% de atención es más que suficiente para todo en nuestra vida cotidiana. De hecho, casi todos nosotros, con raras excepciones, damos ese 90% a nada. Se lo damos a las emociones estúpidas, ya sabes, de nuevo, emociones. A menudo decimos emociones y algunas personas se aferran y dicen, no debería haber emociones. Amigos míos, no debería haber emociones que Shaitán causa en ustedes, pero debería haber emociones generadas por el amor. No debemos detener esas emociones, porque solo Shaitán detiene las emociones del amor de Dios. Ese es su interés. Por lo tanto, depende del tipo de emociones.
¿verdad? Todo es relativo en este mundo. Por lo que vivimos es lo que somos, y lo que somos es lo que seremos. Todo es muy simple. Aquí es muy importante que nuestra conciencia nos sirva y no nosotros servir a la conciencia. Entonces todo está en su sitio. Muy a menudo esto es realmente así. Nuestra conciencia nos domina y entonces, sí, nuestra vida está llena de emociones, llena de problemas y solucionando estos problemas. Pero, ¿qué sentido tiene esta vida entonces si los demonios viven en lugar de nosotros? Uno solo puede mirarlos desde fuera, ya saben, como se dice, sentado en la acera, observando pasar tu vida. Así es como resulta, ¿no? Es mejor caminar tú mismo y vivir plenamente, ¿cierto? Cierto. Eso es. ¿Qué más es importante? Es importante no escuchar a los perros, ¿verdad? Estar en contacto constante con el mundo espiritual. Efectivamente. Miren qué sencillo es todo. Muy a menudo las personas se quejan de que no pueden sumergirse en la práctica. Los pensamientos se interponen. Incluso después de sumergirse en la práctica, los pensamientos les molestan. Pero tengo una pregunta. ¿Cómo has podido sumergirte en la práctica espiritual si los pensamientos te molestan? Es como bucear con un salvavidas. Dicen, me sumergí en el océano con un salvavidas. ¿Cómo es eso? ¿Verdad? La conciencia te ha dibujado eso. Esto es muy sencillo. Mientras que otros dicen cómo deshacerse de ellos, en realidad estos pensamientos entran todo el tiempo, lo juzgan todo. Saben, hay una técnica sencilla. Incluso diría que no es una técnica, sino simplemente una experiencia de vida de la que mucha gente ha oído hablar. Por ejemplo, estamos sentados con un grupo y hablando de algo interesante e importante, y hay personas hablando en el pasillo. Si estamos ocupados, hablando y debatiendo, ni siquiera oímos que están hablando en el pasillo. Pero si intentamos escuchar de qué están hablando, no solo les oímos a ellos, sino que incluso nos perdemos esta esencia, esta conversación que estamos teniendo ahora. ¿Sí? Porque este diálogo nos pasará de largo. Lo que las personas de al lado estaban hablando, porque tú, amigo mío, estarás escuchando lo que estaban hablando a aquellas personas. Así que cuando intentamos realizar una práctica, especialmente una práctica espiritual, y escuchamos a los perros ladrar en algún lugar, nos estorbarán. Después de todo, escuchamos a los perros ladrar y no estamos realizando la práctica. ¿No es así? Dicen, ¿cómo hacer que no me estorben? Pues es muy sencillo. No hay que iluminarlos con el reflejo de la luz del sol. Saben, tomamos ese reflejo de la luz solar, como dijimos en la transmisión, y empezamos a iluminar a estos perros que nos ladran y decimos, ¿por qué no nos sale la práctica? No sale porque no vemos a dónde ir, porque estamos dirigiendo nuestra luz precisamente a esos perros que ladran. Miren qué sencillo es esto. Pero si nuestra atención, este reflejo nuestro de la luz del sol, se dirige hacia la fuente de la que nos vino, ¿acaso escucharemos a esos perros? No significa que van a callarse y dejar de ladrar, no, simplemente no los oiremos. Y aquí está lo más importante. De hecho y realmente nuestro enemigo humano, ese mismo shaitán o demonio, no importa, no se centra en los perros, ya que estos siempre ladran. Y no se centra en el hecho de que los oímos constantemente y esto nos molesta. No, nos engancha precisamente con ese, mira, los perros están ladrando. Escucha. El hecho en sí. Totalmente cierto. No importa de qué se trate. No importa. Sí. Pero están ladrando y te distraen. Y mientras escuchamos a este intermediario, no oímos nada y nada nos sale bien. ¿Verdad? Es una constante, los perros están ladrando. Claro, y después Como siempre. entran las emociones. Dicen, ¿cómo es eso? En realidad no eres nadie ni nada, ¿verdad? Otros tienen éxito, mientras que tú no. Significa que estás condenado. Tus perros probablemente ladran más fuerte que los de los demás. ¿No es así? Todo es simple, amigos. Saben, hay que tener una actitud madura hacia todo, especialmente hacia tu crecimiento espiritual. Nadie va a recorrer tu camino por ti, amigo mío. Tú mismo debes arremangarte y seguir adelante sin escuchar a ningún perro ni a nada. Nadie puede impedir que un ser humano ame, más aún que ame a Dios. Y esta es la base fundamental. Todos nuestros profetas dijeron que solo a través del amor al Señor nuestro Dios podemos llegar a Él. ¿No es verdad? Lo es.
Todo es simple. Nadie dice que Shaitán es débil. Sí, es fuerte. Y será aún más fuerte si lo alimentamos y lo dotamos de ese recurso nuestro que necesitamos para la salvación espiritual. Todo es sencillo. Ya ves, empezamos con una cosa y va como siempre, ¿sí? Pero son cosas muy importantes y conceptos importantes porque de una manera u otra, sin dar estos pasos iniciales, la gente Claro que no. siempre vuelve a estas preguntas. El problema es que por mucho que les contemos, estas preguntas seguirán surgiendo. Tan pronto como uno emprende el camino espiritual, siente este calor interior, esta aspiración, o cuando uno siente la libertad de la personalidad al menos un poco, ya no se queda quieto. Comprende que existe Dios, siente y comprende que este mundo no es exactamente el mundo al que está acostumbrado. Comprende que es más bien una ilusión. Ya entiende que existe Shaitán, quiere el paraíso y se esfuerza por llegar allí. Y en este punto se encuentra con muchos problemas. Esto es natural en los primeros pasos. También, amigos, hay un consejo simple. No se apresuren a acelerar las cosas complejas. Saben, lo diré así. Sí, puedes esforzarte, perseverar en la práctica espiritual y un día definitivamente funcionará. O bien puedes tomar un camino sencillo, sin ceremonias. Dominar el entrenamiento autógeno, dominar las prácticas meditativas, son cosas sencillas, pero sí aprendes a controlar tu conciencia y tu cuerpo. Empiezas a comprender quién eres, que eres personalidad, y no solo conciencia, y mucho menos un cuerpo. Entonces la práctica espiritual será mucho más fácil, de mejor calidad, y podrás dominarla y aprenderla en menos tiempo. Y todo irá bien, y los perros podrán ser domados, ¿cierto? Se abre un amplio camino. Bueno, no todos lo quieren, estoy de acuerdo, ya que nosotros, sabes, de nuevo, empujados por el demonio, pero hay una Los pregunta. maximalistas a los que les encanta batir récords. Por supuesto, y aquí hay una pregunta. ¿Por qué Shaitán siempre nos empuja, digamos, nos eleva a los cielos y nos insta a realizar prácticas complejas, prácticas espirituales, cuando aún no tenemos experiencia alguna? Solo nos parece que tenemos cierta experiencia y entendemos cómo debería ser. Por ejemplo, si venimos a un gimnasio por primera vez, no nos insta a levantar una barra de 200 kilos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al contrario, cuida el cuerpo y dice, ¿qué haces? Enfermarás y tendrás problemas, ¿sí? Entendemos esto. Quiere que nosotros... Y comprendemos que sin preparación y entrenamiento no levantaremos esa barra. Y sin embargo, tratamos de levantar la práctica espiritual. Quiere que nos enfrentemos a una experiencia como la impotencia aprendida. Totalmente cierto. Cuando lo haces y no funciona, entonces lo vuelves a hacer y no funciona. ¿Y entonces qué haces? Te rindes. Entonces te frustras, te rindes o dices, bueno, lo más probable es que ese mismo demonio te sugiera, estas prácticas están mal, no son para ti, o esto es pura tontería. ¿Quién puede dominar esto? La gente solo está fingiendo, ¿sí? ¿Qué es lo principal? Lo principal es seguir un camino simple, como te dijeron. Un peinado, ropa, seguir las reglas y ya está. Estás en el paraíso. ¿Verdad? ¿Quién no se ha encontrado con eso o ha oído pensamientos así en su cabeza? Todo es estereotipado. Miren qué sencillo es todo cuando lo sabes. Por lo tanto, mis amigos, presten atención a lo que Shaitán les dice con respecto a su desarrollo espiritual. Y créanme, les dirá lo mismo que le dice a todo el mundo. Él tiene un programa sencillo, estereotipado. Sí, excepto en algunos momentos, situaciones, pero en realidad todo es lo mismo. Porque nosotros somos para Él solo una especie de pequeño programa que le da de comer. Pero en realidad, Él es un programa, mientras que nosotros no. Somos precisamente esa parte que puede llegar a ser parte del propio mundo espiritual. O hablando en nuestro sencillo lenguaje moderno, podemos convertirnos en parte de aquel que escribe estos programas. Así que, amigos,
Hay algo a qué aspirar y una razón para aspirar, y lo principal es no rendirse y no ser perezoso. Entonces todo irá bien, ¿verdad? Sí, es importante ser guiado por el amor y actuar desde esta posición. Definitivamente. Desde la posición del amor en todo, en cualquiera de tus decisiones o Así acciones, es. recordar esto. En cualquier lugar y en todas partes. Y es muy importante, amigos, amarnos los unos a los otros. Así que, gracias. Muchas gracias, Igor Mikhailovich. Gracias a ustedes, amigos. Que la paz sea con ustedes.